Bueno, muchas gracias. De nuevo estamos aquí en nuestra sexta entrega de estas jornadas de emprendimiento con Plantel Azteca y Caminos de Libertad. Hoy volvemos a tener a una invitada de verdad estrella que fue con quien inauguramos estas jornadas, la decana Mónica de Celaya, que no voy a volver a leer su currículum porque ya muchos de ustedes lo leyeron, pero en mi opinión y en la de muchas personas es, creo yo, que una de las autoridades más solventes académicamente en temas de emprendimiento en habla hispana. Entonces, de verdad que es un honor para nosotros volver a tener una segunda entrega con una faculty de esta talla y bueno, espero que lo disfruten mucho. Nuevamente agradecemos mucho a los maestros de Plantel Azteca, a Caminos de Libertad, porque han hecho posible que estas jornadas hayan salido y hayan sido de mucho provecho. Elder, no sé si quieres decir unas palabras. No, muchísimas gracias nuevamente, Andrea, y a Mónica por estar aquí y por compartirnos a toda la comunidad de todos los planteles que nos están viendo en este momento, que son varios. Así que gracias, Mónica, y por favor, no quiero quitar ni un segundo más para aprovechar de su presencia. Adelante. Muchas gracias a todos. Pues bueno, primero que nada, para mí, saben, es un gran gusto y un gran honor estar con ustedes. Admiro muchísimo el trabajo que se hace desde cada una de estas instituciones, tanto FI como en el tema del plantel Azteca, como todo lo que hacen Caminos de la Libertad. La verdad es que admiro muchísimo. Necesitamos tanto de esto. Y este espacio que tenemos para poder compartir, justamente la idea es que discutamos, ¿verdad? Que nos dé chance a nosotros de poder pensar sobre el emprendedor, esta figura que ustedes tienen en sus manos construir en sus propias vidas. Y yo creo que eso es justamente lo interesante. O sea, aparte de lo que nosotros queremos el día de hoy, es que podamos pues darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos en nuestras manos. Y por eso el tema de hoy se llama El emprendedor, motor del crecimiento. Y así es como nosotros lo vemos. Vemos que el emprendedor realmente es quien mueve al mundo. Y a veces nos parece curioso porque pensamos en que los emprendedores de alguna manera pues son admirados cuando llegan a cierta escala, pero antes de esto muchas veces son invisibles. Y yo por eso los llamo héroes. Los emprendedores para mí son grandes héroes y son justamente estas personas de quienes uno tiene chance de aprender tanto. Entonces yo quiero el día de hoy que reflexionemos en el emprendedor como el motor de crecimiento. Porfa, me dicen si ven la presentación para poder Sí, sí, avanzar. se mira. ¿Sí? Excelente. Perfectamente. Se ve perfecta. Ok, excelente. Pues bueno, entonces déjenme contarles un poquito sobre qué podemos decir acerca de esos emprendedores y que podamos darnos cuenta de cómo estos emprendedores se convierten en esos grandes motores del crecimiento para la humanidad. Eh, Quiero que pensemos primero en cómo se define emprendedor. Cuando nosotros vemos los estudios sobre emprendimiento, casi siempre piensan en personas de 18 a 64 años que tengan dos características, que sean propietarios del negocio y que también participen en esto. Yo sé que al proyectar esto estaría diciendo que ustedes que están escuchando, muchos no son emprendedores porque no tienen de 18 a 64 años. Sí, pero el camino del emprendimiento no se construye en una noche. No es una película que en 2 horas uno ya se volvió emprendedor, sino que ustedes desde su propia perspectiva pueden empezar ya siendo emprendedor. Claro, en las estadísticas que yo voy a enseñar, es muy difícil recogerlas en personas que sean menores de 18 años porque estos datos no existen. Pero técnicamente los datos que yo les voy a compartir a continuación están midiendo actividad emprendedora de 18 a 64 años. Y cada uno de ustedes es un emprendedor potencial o tal vez ya es emprendedor. ¿Cuántas historias de niños no hemos visto nosotros que se convierten en grandes emprendedores? Justamente el otro día leía la historia de, no sé cómo le llamarán en México, a estas bolsitas que uno se pone en la cintura. Aquí en Guatemala les decimos canguros, ¿verdad? Que son como estas pequeñas bolsitas con zipper, ¿verdad? Quien diseñó la primera de estas bolsitas fue una niña de 9 años que le gustaba mucho jugar en el jardín y llevaba cosas, no sabía dónde poner. Entonces le dijo a su mamá, haceme una bolsita que... Y luego empezaron a venderlas porque varios amigos querían y claro que hoy en día existen miles, ¿verdad? Y en este momento no tengo el nombre de la niña, pero es uno de los emprendimientos que se han identificado que fueron originalmente creados por un niño.
Les voy a contar también, aquí en la Universidad Francisco Marroquín hacemos un evento anual que se llama, que de repente hasta podríamos ver que vengan gente a participar de allá, que le llamamos Bizneros Challenge. Y Bizneros Challenge porque es gente que le gusta hacer business, aunque no sean adultos. De hecho, está orientado a gente que está en edad escolar. Y recuerdo que una de las, varias, ¿verdad? De las que han ganado son jovencitas. Recuerdo una de ellas que tenía 14 años, que tenía un emprendimiento, miren qué cosa más curiosa, era una espiral que se mete en las pilas donde uno lava ropa para recoger residuos como cabellos y cosas de esto que a veces tapan las tuberías. Entonces, yo he oído tanta gente que son vecinos míos en la comunidad donde yo vivo, que les da mucho problema, que se me ocurrió hacer esta espiral. Mi papá trabaja en un taller, le pedí que él me tratara como de, verá, hacer un prototipo de esto y finalmente, verá, me salió en 10 quetzales, verá, que es menos de un dólar y piquito. Y la idea es que lo empezó a vender con vecinos, y los hermanitos lo vendían. Para no hacerles larga la historia, este espiral fue sofisticándose y luego lo metió a Walmart como un producto de venta y por mucho tiempo lo estuvo vendiendo ahí. Le perdí la pista, no sé si sigue, pero fue una de las ganadoras de Bizneros Challenge. Quiere decir que el emprendimiento, aunque las cifras que uno encuentra casi siempre es de emprendimiento de adultos, ya sea ustedes pueden ser emprendedores en la escala que quieran o pueden formarse como emprendedores para poco a poco llegar ahí. Quiero empezar mostrando algo de información porque yo creo que a veces uno cree que el emprendimiento solo es romántico, pero en realidad el emprendimiento se puede medir. Voy a compartir con ustedes específicamente la medición que hace el Monitor Global de Emprendimiento, que le llamamos GEM o GEM, y es un estudio formal que se hace en más de 55 países, a veces 62, a veces 51, ¿verdad? Porque cambia año con año. México es uno de los países que se mide. Sería genial si quieren meterse a ver algunos datos. Yo les voy a enseñar algunos datos del GEM de México y de Guatemala para que ustedes puedan comparar. Pero lo que mide es la actividad emprendedora, sobre todo la actividad emprendedora temprana. ¿Por qué? Porque si nosotros todos decimos, la gran, necesitamos más empleos, pues los empleos no salen de los árboles, pues, ¿verdad? Los empleos los crean. ¿Quiénes los crean? Los emprendedores, los empresarios. Así que cuando un país necesita más empleos, lo que necesita son más empresarios, porque los empresarios son los creadores de desarrollo, de riqueza, y eso se logra precisamente sirviendo a otros, que son sus clientes, y en la medida en que sirve bien a los clientes y el cliente le pide más, necesita más personas que lo ayuden, más empleos. Entonces, el Monitor Global de Emprendimiento es un estudio muy particular. Se hace en 50 y pico, 60 países del mundo, lo hacen desde hace muchos años, en Guatemala lo hacemos ya desde hace 13 años el estudio, y nos ha permitido aprender qué es el emprendimiento o qué figura tiene el emprendimiento local. Y yo voy a ampliarlo acá. ¿Qué figura tiene el emprendimiento latinoamericano? Es diferente si uno mira las grandes historias de emprendedores en Estados Unidos, en donde todo pasó en un garage. Y uno dice, yo quisiera un garage como el de Steve Jobs y todas estas historias que uno lee, Jeff Bezos, ¿verdad? Que la historia se les ocurrió y empezaron en el garage de su casa y luego ¿verdad? Construyeron estos grandes imperios. Bueno, nuestro emprendimiento tiene su propio sabor, tiene su propio toque, ¿verdad? Y creo que hay que aprender a reconocerlo y hay que aprender a entenderlo. Quiero mostrarles cuál es la secuencia que utiliza GEM para medir emprendimiento. Aquí hay un montón de porcentajes. Voy a explicar despacio. Estos son porcentajes de Guatemala, pero más que los porcentajes, lo que me interesa es la figura del proceso. El proceso de emprendimiento, y voy a cerrar la presentación de hoy con el proceso viéndolo desde el ángulo del emprendedor. Este es el ángulo más macro. Este es el ángulo que ve pues una suma de emprendimientos a nivel de un país, de una sociedad, de una comunidad. Fíjense, interesante las fases, ¿verdad? O sea, hay emprendimiento potencial. El emprendimiento potencial, muchos de ustedes tal vez están ahí. ¿Qué características tiene un emprendedor potencial? Son personas que están pensando en ideas de negocio. Es estas personas que tienen este como chip encendido en su mente en donde ven necesidades y al mismo tiempo están pensando en ideas. Y son emprendedores potenciales. Hay personas que nacen, se reproducen y mueren, diría por ahí, ¿verdad? Siendo emprendedores potenciales. Quiere decir, nunca se movieron a la acción. Solamente ven ideas de negocio, pero nunca hacen nada, ¿sí? Esta tasa suele ser alta, ¿verdad? En nuestros países, pero aquí lo menciono como un referente.
Luego está la tasa de actividad emprendedora temprana, es el cuadro celeste, y es el centro del enfoque de este estudio del GEM, porque este estudio dice, tristemente, muchos empiezan, pero pocos sobrepasan las barreras para volverse negocios establecidos. Entonces, la fase de emprendimiento temprano es el objeto del estudio y lo que queremos saber, ¿por qué lo hacemos como Universidad Francisco Marroquín? Es porque queremos entender qué te detiene a ti como emprendedor. Y vemos que aquí hay negocios nacientes, estos son negocios, personas que ya empezaron a pensar y a hacer cosas de su negocio, pero todavía no han abierto al público. Digamos que yo quiero poner una venta de chiles nogados. Aquí en Guatemala diríamos chiles rellenos, no son lo mismo. Los nogados, yo sé, son deliciosos. Esta salsita, por cierto, me pueden pasar una buena receta, pero digamos que lo que uno busca hacer acá es que empiece a invertir, ¿verdad? Entonces dice, voy a comprar una estufa, estas ollas especiales y, ¿verdad? Voy a invertir tiempo yo en aprender cómo hacerlos, pero los que me miran no saben que tengo un negocio todavía. Eso es negocio naciente. Ya invierto recursos, pero todavía no vendo. Negocio nuevo es abrir mis puertas, ya puedo vender, ya tengo mi primer dólar de venta, entonces es un negocio nuevo. Y soy negocio nuevo hasta que han pasado 3.5 años. Aquí hay un referente importante. Quiere decir que si uno dice, ay, no, yo me desesperé porque no me fue bien en el primer mes de su negocio. No, es que a casi ningún negocio le va bien en el primer mes. Si su negocio le fue re bien, hay que agradecerle a Dios que le fue muy bien, pero le puede ir mal en los siguientes meses. O sea, está aprendiendo. Es normal, eso es lo que quiere decir estos números. Es normal que pasen 3 años y medio hasta que yo me convierta en un negocio establecido. Negocio establecido es un negocio que ya está dando utilidades, puede dar utilidades antes. Es un negocio que está preparado para crecer, que empieza a dar empleos, que atrae nuevos clientes o nuevas alianzas, está ya en otra fase. La probabilidad de morir es muy pequeña. La caja celeste, la probabilidad de morir es muy alta. Y ahí arriba vemos negocios descontinuados. Estos son números reales, digamos, en Guatemala, solo para que vean el peso que esto tiene en la economía. Ahora vamos a ir a tablas de México, pero quiero que vean, a veces uno dice, ay, pero si los emprendedores, ustedes son mini. No, un emprendedor puede ser gigante o puede ser mini, ¿verdad? No tiene nada que ver con el tamaño, ser emprendedor. Alguien me decía el otro día, es que si una persona es emprendedor es porque es pobre. No, 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 o sea, son dos cosas muy distintas. Emprendedor tiene que ver con esta capacidad única que un ser humano tiene de ver una oportunidad, o mejor me voy a un paso antes, de ver una necesidad. ¿Y cómo vuelvo esa necesidad en una oportunidad de negocios que sea rentable para mí? Porque si es rentable para mí, entonces yo puedo seguir haciéndola y seguir creciendo y mantenerla a lo largo de 3.5 años y ser generador de empleo, de crecimiento, de desarrollo, de riqueza. Por eso quería mostrarles el proceso emprendedor. Este es un proceso a nivel macro. Si se fijan en estos números, aquí está México. Y aquí vemos, por ejemplo, el emprendedor potencial es la primera columna. Vemos desde el año 2001 al 2022 los años que México ha participado en el estudio. No ha participado todos los años, pero casi, ¿verdad? Luego vemos TEA, esa es la caja celeste, y luego vemos emprendedores establecidos. Miren qué interesantes los porcentajes, ¿verdad? Y se dan cuenta qué porcentaje tan chiquito se convierte en un emprendedor establecido. También pueden ver el efecto, digamos, de diferentes factores que ustedes conozcan de México. No quiero que tarden mucho tiempo en esto. Les vamos a mandar estas tablas para que hagan una tarea que yo sé que ustedes tienen que hacer después de ver esta presentación respecto a estos números donde pueden comparar incluso México entre años o México como país con Guatemala. Fíjense qué interesante esta evolución. Aquí vemos la evolución en una gráfica, ¿verdad? Es lo mismo que enseñé acá, solo que aquí está en forma de gráfica, ¿sí? Y vemos que es bastante, se mueve bastante, no tiene una tendencia clara, ¿verdad? Tiene alguna tendencia, digamos, a la alta, el emprendedor en etapas tempranas, el TEA, si se fijan, ¿verdad? Aunque se ha movido, tuvo un pico ahí en los años 2015 y de ahí bajó un poco, ¿verdad? Pero ha crecido, ¿verdad? Más o menos, tiene una línea un poquito creciente. Ahora los establecidos no, ¿verdad? O sea, no hay muchos negocios que nazcan para quedarse. Entonces creo que el desafío está en justamente cómo yo me preparo para hacer estos negocios estables. Aquí tenemos Guatemala, ¿verdad? Son números diferentes. Fíjense el número de intenciones. Estos son emprendedores potenciales. Voy a retroceder a la de México
¿verdad? Aquí vemos porcentajes más chiquitos de intenciones, hay menos gente probando, digamos. Aquí tenemos tasas súper altas de Guatemala probando. Luego el TEA es más pequeño y luego los establecidos son más pequeños, pero también son más altos. Quiere decir, hay más probabilidad de quedarse, ¿ya? Aquí vemos la evolución a lo largo de los años, también es esa gráfica. O la podemos ver, no crean que esto es lo más importante de la presentación y a veces que impresiona las gráficas, no, solo quiero darles un sabor, ¿verdad? Respecto a temas de datos. Y podemos ver aquí cómo en Guatemala sí notamos este como camino a la alza, ligeramente. No, no es lo que más nos encanta, quisiéramos que fuera, ¿verdad? Una gráfica así súper alta. Entonces, vámonos a reflexionar sobre ese emprendedor como el motor de crecimiento. Y quiero mencionar a Bastiat, Frédéric Bastiat. No sé si algunos de ustedes han oído de él. Si no, anótenlo, lo pueden buscar. En 1848, él publicó pues, cosas muy valiosas que pueden leer, pero tomé un extracto que dice, solo hay una diferencia entre un mal y un buen economista. El mal economista se enfoca en efectos visibles. El buen economista toma en cuenta los efectos visibles y los que deberían de ser vistos. ¿Por qué lo menciono? Porque para mí esto es el emprendedor. El emprendedor algunas veces está oculto. Muchas veces la gente no ve la magia que hay atrás de los emprendimientos, sobre todo los emprendimientos más pequeños, el impacto que estos emprendimientos generan, que es mucho donde yo me quiero enfocar el día de hoy. Aquí voy a compartir con ustedes algunos mitos. La gente piensa que un emprendimiento vale la pena porque tiene impacto en estas tres cosas: la generación de empleo, el Producto Interno Bruto del país y los impuestos que paga. Bueno, esto es verdad, pero para que un pequeño emprendedor que está empezando sea visible en estas estadísticas, pasa mucho tiempo. O sea, la cantidad de empleo que se genera se va generando, pero no se genera desde el primer mes. Algunos emprendimientos surgen con un buen número de empleados, pero el crecimiento se da con los años. El impacto en el Producto Interno Bruto. Imagínense que ustedes arrancan un negocio y cuando lo hacen visible en el Producto Interno Bruto de México, o sea, saber cuánto tiempo puede pasar. A lo mejor uno se muere como emprendedor y nunca es tan visible. Está incluido en los datos, pero no es tan visible. Y luego los impuestos que paga, claro, ¿verdad? Uno va a pagar sus impuestos como legalmente debe ser, pero muchas veces no se nota el impacto que tiene, aunque a uno le esté costando un montón. No se nota en las grandes cifras. Entonces, yo lo que busco con esto que les voy a compartir es aprender a ver a los emprendedores de otra manera. Primero, el rol del emprendedor en la economía y en la sociedad no lo entiende cualquiera. Lo entiende cualquiera que lo puede observar desde el aspecto natural. No hace falta ser un gran científico, un gran economista, un gran financiero para darse cuenta el peso que tiene el emprendedor en una economía. Ustedes tachen a los emprendedores y a los empresarios de una sociedad y ahí me cuentan qué queda. No queda nada, porque no quedan recursos para que ninguna de las instituciones que no son de emprendimiento o empresa subsistan. Nace del emprendedor y el empresario los recursos que se necesitan para estas otras instituciones. Segundo, los emprendedores tienen un alto nivel de impacto. Lo que pasa es que no es fácil de observar, a menos que uno se aproxime al emprendedor. Y esto es lo primero que yo quiero dejarles. Quiero dejarles a ustedes la inquietud de aproximarse, de acercarse, de observar, de hablar con emprendedores que ustedes tengan cerca. Yo estoy segura que en los lugares en donde ustedes viven hay muchos emprendedores, solo tal vez nunca hemos pensado en ellos. Qué alegre si yo pudiera conversar con esta persona que tiene una pequeña tienda de barrio, no sé cuál sería el equivalente y ustedes me corrigen si se entiende de otra manera ahí en México, pero digamos si uno tiene la oportunidad de preguntarle y decirle, cuénteme, doña María, ¿cómo empezó? ¿Verdad? ¿Cómo empezó con su tienda? ¿Qué vendía? ¿Por qué empezó vendiendo eso? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Cuántos productos nuevos tiene? Uno podría sorprenderse el nivel de impacto que doña María tiene solo por el hecho de existir. Y luego también quiero hablar de un término que se usa mucho hoy en día que se llama el emprendedor social, que son aquellos emprendedores que de alguna manera todos piensan que tienen un impacto social. Son emprendedores que se dedican a temas sociales. Un emprendedor que resuelve problemas del agua, de la educación, de la salud, de la nutrición, ¿verdad? Pero muchos los describen como emprendedores que tienen impacto, como si los otros no lo tuvieran. No, o sea, cualquier emprendedor, solo por el hecho de existir, tiene un impacto social enorme. Por un minuto, imaginen qué sería el lugar donde ustedes viven si no existiera la tienda, la farmacia, la librería, ¿verdad? Todos estos pequeños emprendimientos que le resuelven a uno la vida.
tiene un impacto social enorme, enorme. Solo no nos ponemos muchas veces a pensar en esto. Entonces, hablemos de impacto. Ludwig von Mises definía al emprendedor, y me encanta esta frase porque dice, el emprendedor es el motor de crecimiento. Por eso le pusimos ese nombre a esta conversación o a esta plática. Y dice, es el motor de crecimiento, es la fuerza impulsora de todo el sistema de mercado. Si el emprendedor no existe, si el empresario no existe, y miren, el empresario y el emprendedor son la misma figura, solo son diferentes momentos de su historia. El emprendedor es empresario, solo que está empezando. Y el empresario probablemente ya es a este que le llamamos empresario establecido, pero son la misma cosa. Sin emprendedores, sin empresarios, el sistema de mercado no existe. La sociedad no prospera, el país no crece, no se genera riqueza. Por eso es que necesitamos tantos emprendedores. Israel Kirchner, otro gran economista. Todos estos nombres los pueden apuntar y buscar si quieren después, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, en una de sus publicaciones dice, la naturaleza del proceso de mercado es puesta en movimiento por decisiones emprendedoras. Póngase por un minuto en los zapatos de cualquiera de estos emprendedores que ustedes conozcan. Este tío que tiene un pequeño taller mecánico, un pinchazo, un lugar donde reparan llantas. O sea, cualquier emprendimiento que sea, las decisiones que estas personas han tomado, las decisiones que tienen que tomar cuando de pronto no llegan sus empleados a trabajar porque tuvieron un problema con el transporte, ¿verdad? Y que ellos dicen, ¿qué hago? ¿Abro o no abro? O sea, estas decisiones se toman todos los días, no es una vez al año yo decido como emprendedor, no, esto es de a todos los días. ¿Le hago este descuento a esta señora o no le hago el descuento? ¿Le doy préstamo o no préstamo lo que me debe? ¿Le mando a cobrar ya o no? ¿Qué precio le pongo al paquete de galletas? Son decisiones emprendedoras. El mercado se mueve por esas pequeñas decisiones que algún día ustedes, los que quieran ser emprendedores, van a tener que tomar. Y si aprenden, si leen, si aprovechan estas oportunidades, pues poco a poco se van preparando para tomar mejores decisiones. Claro, el mercado les va a enseñar si las toman mal, ¿verdad? Porque tal vez perdieron dinero en vez de ganar. Tal vez le di préstamo a esta señora y no me lo pagó. Entonces uno aprende a saber a quién sí le presto y a quién no le presto y qué tanto presto. Son decisiones emprendedoras de todos los días. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. Algunos ejemplos de estos son aplicables a cualquier lugar. Y luego me voy a mover a algunos ejemplos. Un ejemplo de Sudamérica, un ejemplo muy local, un ejemplo de alguien que ha hecho negocios en distintos lugares, muy rápidamente para poder llegar a una parte donde quiero que después piensen en ustedes. Y aquí voy. Vean este ejemplo. Este es un ejemplo de una tienda cualquiera que uno puede encontrar en muchos de nuestros queridos llamados países de América Latina. Observen al emprendedor ahí atrás del mostrador, esperando a un cliente. Miren la variedad de productos que este señor tiene en su tienda. Piensen por qué. ¿Por qué tiene huevos o sabritas, verdad? O cualquiera, jugos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene arroz, frijol, todo lo que podemos observar ahí? ¿Por qué? Porque él sabe que hay alguien que tiene la necesidad de consumir este producto. No lo tiene por diversión, no dice, bueno, llenémoslo de todos los productos que existen, a ver qué me compran. No, en la medida en que la gente le va pidiendo, él va complementando lo que tiene en su tienda. Se da cuenta que si tiene un gran shampoo, verá a la venta, tal vez nadie se lo compra. Entonces tiene botecitos chiquitos de shampoo o pequeñas burbujas de shampoo. Y si llega una marca a ofrecerle, le dice, no, yo no le voy a comprar un galón de shampoo porque aquí la gente no me lo vende. A menos que le compre yo un galón de leche y yo la pueda vender por taza. Interesante. Observemos los tuk-tuks. Los tuk-tuks fue una solución al problema de transporte de cortas distancias. No sé cómo le llaman, toritos, creo que le llaman en México, no estoy segura. Pero digamos, este ha sido la solución en muchos países, la India, por ejemplo, para transporte para distancias cortas. Si yo tengo un bus y tengo que moverme 3 kilómetros, no es negocio. O sea, yo no puedo comprar un bus para mover pasajeros en 3 kilómetros, ¿verdad? Entonces tengo que buscar otras soluciones. Y ahí tenemos mototaxis, están los tuk-tuks, bicicletas, ¿verdad? Que tienen una banca enfrente para que la gente se movilice. Son ideas brillantes que se le han ocurrido a emprendedores. Quiero contarles que una de las compañías que yo conozco que más se ha expandido con tuk-tuks, entendió que el principal comprador del tuk-tuk era un desempleado
Una persona que no tenía empleo, quiere decir, tiene muchos deseos de generar ingresos, no sabe cómo, no consigue trabajo, pero tiene tiempo. Entonces dijeron, espérense, si yo le hago un modelo donde yo le venda el tuk-tuk genera ingresos, yo le calculo más o menos a cuánto podría colocar el precio del traslado y qué repago me tendría que hacer a mí el tuk-tuk, se lo vendo a crédito, calculando el número de traslados que él puede hacer dependiendo del tamaño de la comunidad en donde vive, trabajando X número de horas al día, y esta persona tiene el tiempo para manejarlo, y yo le estoy dándole una solución para algo que él necesita. 800,000 tuk-tuks vendidos en 2 años. O sea, literalmente esto puede ser un gran negocio, pero tengo que entender quién es la persona que se podría volver un pequeño empresario teniendo un tuk-tuk. Entonces ahí hay un gran emprendedor o empresario que es el que distribuye los tuk-tuks y otro que es el que hace estos traslados. Ah, mire, Mónica, pero yo conozco gente que tiene 10 tuk-tuks. Ah, pues ya empiezan a surgir otro tipo de empresario. Y entonces tal vez los que manejan son sus empleados, ¿verdad? Es la forma en que esto evoluciona. Entonces, cuando nosotros vemos a un emprendedor actuando, sabemos que va a tener esto que yo le llamo el efecto multiplicador del emprendimiento, que está basado en una investigación que yo hice hace algunos años, en inglés, The Ripple Effect of Entrepreneurship, o el efecto multiplicador expansivo, es mejor, ¿verdad? Del emprendimiento. Y así es como se expande. El emprendedor primero va a tener un impacto en él mismo, en su propia familia. Va a tener un impacto en sus clientes y en sus empleados. Muchos emprendimientos surgen de mis primeros empleados. Alguien que dice, wow, qué buen negocio este, de repente puedo montar la competencia. Yo sé que suena horrible esto, pero así funciona la vida. Y tal vez la misma persona, he conocido gente que dice, fue lo mejor que me pudo pasar, porque como ahora ya somos dos, ahora sí tenemos gente que nos traiga materia prima, antes yo solito no, ¿verdad? En fin, clientes y empleados. El siguiente, el entorno de negocios del área en donde está. Y luego la economía. Entonces, muchas de las variables que yo mostré, el PIB, la recaudación de impuestos, ¿verdad? El número de empleos, mucho de esto se mide a este nivel. Por eso está invisible, no se ve lo que realmente cada emprendedor está generando impacto. Pero si uno se acerca y llega aquí y conversa con ellos empieza a dar cuenta el impacto que empieza a tener, que en la medida en que se acumule, impacta el entorno de negocios de la comunidad en donde esté y luego esto impactará a la economía. Pero no importa, con que empiece impactando acá, en su propia familia, en sus clientes, en sus empleados, el impacto se nota, ¿sí? De ahí surgió este modelo. Este es el modelo que llamamos el modelo del impacto, es que en español, The Ripple Effect of Entrepreneurship, del impacto, ¿cómo fue que dije antes? Expansivo, ¿verdad? El modelo expansivo del emprendedor. Porque nosotros vemos que sus áreas de impacto no se limitan a las 3 que están en la derecha, empleo, impuestos y PIB. No, primero, genera acceso a productos a sus clientes que antes no tenían acceso. Piensen en ese señor de la tienda que va a empezar a traer leche porque solo él tiene refrigeradora y empieza a vender la leche por tazas. Le dio acceso a un producto que antes la gente no tenía. No, fíjese que sí tienen acceso a leche porque ahora ya hay leche UHT, la que viene en caja. Que, por ejemplo, mucha gente pensaba que esa leche solo se consumía en mercados de alto potencial de compra, de mucho dinero. Y más bien, yo he visto estudios donde se vende en muchos mercados, porque está al acceso de personas que a lo mejor no tienen refrigeradora y con esto la pueden consumir y se la acaban en un día y mañana comprar otra cajita, ¿verdad? O pasado o en un mes cuando quieran volver a comer. Entonces, acceso y satisfacción. Otro tema que resuelven los emprendedores, que lo dicen quienes están cerca, porque este estudio salió de aproximarse a las personas que están alrededor de los emprendedores. Y es lo que estas personas espontáneamente decían, que eran las áreas de impacto que ellos habían visto alrededor del emprendedor. Productividad. Hacen procesos más productivos. Imagínense que una persona empieza a darse cuenta de la necesidad de transportar producto de una comunidad a la ciudad más grande, más cercana. Entonces empiezan a decir, yo voy a ofrecer traslados de producto. Y entonces compra un gran pick-up y empieza a trasladar producto de un lugar al otro. Y eso hace mucho más productivo el traslado que si cada una de las personas que produce este producto tuviera que conseguir una bicicleta con una buena canasta y empieza a trasladar su producto. Sería más caro. Lo hace mucho más productivo. Y bueno, podría dar otros ejemplos alrededor de esto. Se vuelve un imán de inversión donde el negocio empieza a ir bien, más gente quiere estar. Entonces, chicas, le está yendo muy bien a doña María con la tienda y el pueblo es grande,
pues yo voy a poner otra tiendecita y voy a vender algunas de las cosas que ella vende y ahora voy a vender unas cosas adicionales. Empieza a jalar inversión, gente que llega a invertir al lugar, aunque no sea del lugar, o nuevas empresas. Pueden ser competidores, pero también pueden ser proveedores o pueden ser productos complementarios. Ah, esta persona vende pollo frito, ahora yo voy a vender jugos, ¿verdad? O yo voy a vender cosas que sirven adicionales a lo que esta persona vende, nuevas empresas. El emprendedor se vuelve un agente de conocimiento porque él aprende cosas y las tiene que enseñar. Se las enseña a sus propios empleados, se las enseña a sus proveedores, se las enseña a gente de su familia. Y eso lo vuelve a él en un agente de conocimiento. Y se vuelve no egoísta en lo que aprende, porque en la medida en que lo enseña, él crece. Se vuelve creador de riqueza. Se vuelve, y estos dos de abajo me encantaron. La gente siempre decía, me siento inspirado cuando me acerco a un emprendedor y conozco su historia. Por eso les digo, sería lindísimo si cada uno de ustedes, como una tarea adicional que no está en la tarea que les van a dejar, buscan algún emprendedor de su zona, de su área y se animan a entrevistarlo. Y hagan un pequeño artículo como si lo fueran a mandar a la prensa, en donde estuviera la historia de este emprendedor. No se imaginan lo que uno puede aprender de la historia de estos emprendedores. Son una gran fuente de inspiración. Y obviamente, el impacto que tiene en la vida de su familia son mejores estándares de vida. ¿Qué características tienen estos emprendedores? Primero, son personas que empiezan a ver su entorno de una manera diferente. ¿Qué miran diferente? Voy a contarles 3 historias. Esta es la primera persona en Centroamérica que montó un servicio de call center. Y él se convirtió en un motor de crecimiento para toda América Central haciendo estos call centers. Aquí vemos algunas de las estadísticas de impacto que tuvieron. Empleos directos que tiene esta industria, y eso que este no está actualizado, porque esto todos los años crece. De 30 empleos con los que él empezó, en el momento en que yo hice esta medición, habían ya generado 7,000 empleos. Esto ya no es invisible en la economía. 30 era invisible, 7,000 ya no. Y obviamente la cantidad de nuevas empresas que hacen esto hoy en día cada vez es más. El PIB, más o menos por cada posición de trabajo nueva, genera $30,000 de PIB para un país. No me voy a ir de una en una en estas estadísticas, pero échenle un vistazo. El salario que esas personas perciben es 250 mayor a lo que reciben en otras industrias. Se empezaron a construir nuevos inmuebles. Hubo 15 multinacionales que invirtieron en el lugar, noches de hotel, escuelas de inglés, proveedores especializados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso genera creación de riqueza. ¿Sí? Voy con otro ejemplo. Este ejemplo, ustedes han oído hablar probablemente que la comida peruana es muy famosa en el mundo. Todos dicen, es que Perú, ¿verdad? Es un país, toda la vida ha sido productor de gastronomía peruana, ¿verdad? Muy buena cocina. Pues déjenme contarles que no. El que cambió esto en el mundo fue Gastón Acurio. Este fue un joven que se fue a estudiar a Italia y mientras estaba estudiando allá, y ahora ya me confundí, no sé si es Italia o Francia, pero bueno, Europa, y entonces su papá quería que él estudiara Derecho y su pasión era la cocina. Bueno, finalmente estudió para chef. Cuando él regresó, él dijo, yo tengo una visión y mi visión es que yo voy a cambiar al país. Yo quiero convertir a Perú en un destino gastronómico. Yo quiero que la gente venga acá porque viene a comer bien. Miren lo que ha logrado. Primero, convirtió a Perú en un lugar de turismo gastronómico. Él personalmente ha generado más de 3,000 empleos directos. Él tiene 44 restaurantes y una escuela para chef. Pero eso no se queda ahí. Hay 3,000 empresas nuevas en esta industria de gastronomía en Perú que no son suyas, que surgieron por toda esta industria nueva que empezó a crecer. Ha tenido premios de los mejores chefs del mundo, de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y esta historia es interesante. Si lo buscan en internet van a ver la cantidad de cosas nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, los empleos que se generaron en la industria de gastronomía. Ustedes pueden ver la cantidad de gente de otros países que va a Perú a buscar trabajo alrededor de estos temas y que Perú necesita porque no le alcanza con la gente local del crecimiento que tienen. Dentro de las empresas nuevas hay empresas que exportan especies a todas partes del mundo, no son solo restaurantes. Así que imagínense la cantidad de impacto que una sola persona, un solo emprendedor puede llegar a tener. Aquí podemos ver esta forma de graficar lo que yo les enseñé antes, ¿verdad?
es una telaraña y uno puede decir, voy a poner en qué grado esta persona ha tenido un impacto en satisfacción o en empleo o en sus estándares de vida o en inspiración, ¿verdad? Y conforme más grande es esta telaraña, más fuerte es el impacto que un emprendedor tiene. Voy con otro ejemplo. Este es un ejemplo que puede repetirse muy particularmente en países como México. Este es del lago de Atitlán. Y vemos a este señor Luis Pérez, que se quedó huérfano a los 17 años, y que él y el hermano heredaron del papá una lancha. Entonces, en esta pequeña barco, en esta pequeña lancha, ellos empezaban a hacer traslados y poco a poco fueron comprando otra lancha que manejaban una cada una. Ahora miren qué interesante lo que hizo con estos bellísimos paisajes que uno mira alrededor del lago. Fíjense pues, de un barco pasó, y quiero contarlo como él me lo contó a mí. Él me decía, fíjese que en la medida en que yo transportaba pasajeros, ¿verdad? Me daba cuenta que la gente quería comprar terrenos en el lago. Entonces yo empecé a buscar terrenos que se pudieran vender y yo hacía la conexión entre el que quería comprar y el que quería vender y me ganaba una comisión. Una vez la gente había comprado, me preguntaban, Luis, ¿no sabes de algún buen arquitecto de la zona? O si yo traigo a mi arquitecto gente de la zona que quiera construir. Entonces yo les conseguía gente que pudiera trabajar con ellos. A veces me daban algo por esto. Pero más que eso, ellos me decían, mira, vamos a tener que transportar materiales de construcción. No sabemos cómo transportarlos. Si yo te los traigo a tu sede donde parqueas tus lanchas, tú me podrías transportar materiales a mi terreno que yo compré. Entonces empezó a comprar barcos especializados para transportar materiales de construcción. Y aquí sigue la historia. Luego, cuando ya tenían la casa construida y tenían invitados, decían, la queremos salir a dar una vuelta en una lancha, a conocer los pueblos de alrededor. No hay problema, yo llego. Entonces, tenía su flotilla de transporte de pasajeros y tuvo su pequeña empresa de tours, donde él les llevaba alrededor del lago, los llevaba a comer a lugares especiales. Después les decían, fíjate que queremos un lugar súper seguro y confiable para comer. Entonces, creó un restaurante para los turistas donde él les hacía el tour, donde paraban a comer. Después este restaurante, la gente quería hacer eventos, así que de una manera muy rápida les cuento cómo fueron de un barco a dos y de dos a este imperio, digamos, de muchos negocios alrededor de esto. Como él decía, en el momento en que yo empecé, que tenía 17 años, que no tenía mi papá, teníamos un barco entre mi hermano y yo, y lo que despertamos fue esta capacidad de ver necesidades. Así que hoy se llama Naviera Pérez y es una cosa que tiene mucho impacto. Voy con el último ejemplo. Este ejemplo es de una empresa que vende estas baterías que están aquí abajo, que son generadores, ¿verdad? Toman del sol una celda solar, acumulan en esta batería y esto permite conectar cosas en los lugares donde la luz eléctrica no llega. Fíjense qué interesante este emprendimiento. Este emprendimiento surgió, entonces esta persona dijo, yo tengo que entender cuánto es el máximo dinero que una persona tiene para gastar en energía. Y lo que se dio cuenta era que se gastaba en candelas, se gastaba en leña y este era el presupuesto base. Entonces, en base a esto, con esta restricción de presupuesto, montaron este dispositivo. Pero la otra característica que se dio cuenta era que no tenían dinero para tener un costo fijo todo el tiempo. Entonces decía, la familia quiere elegir cuándo tener electricidad y cuándo no tener electricidad. Entonces, esto tiene un cerebro de celular que cuando la familia tiene dinero, abre una celda que jala la electricidad acumulada y permite utilizarla. Quiero 3 horas de luz, como que fuera prepago. Hoy quiero 5 horas de luz. Hoy es el cumpleaños del patojo, entonces quiero todo el día de luz. O hoy no quiero. Y eso les ha permitido generar luz en un montón de comunidades. En Guatemala, más de 3,000 hogares. Ya se fue al África. El modelo de negocios ya está allá y sigue creciendo. Hoy tiene inversión de grandes inversionistas de otras partes del mundo, aunque fue y surgió como algo muy pequeño. Y dice, una vez la persona tenía una bombilla, de verdad solo quería tener más. Entonces, la mayoría de veces las personas pasan de un generador chiquito a uno más grande y siguen creciendo. Y esto les permite tener mejores negocios, a lo mejor tener refrigeradoras, tener posibilidad de coser con máquinas un poco más sofisticadas. Entonces, la tarea que yo les quiero agregar a la tarea que les van a dejar, porque yo sé que hay otra que está muy buena, que tiene que ver con comparaciones y otras cosas, es busque un emprendedor cercano y trata de hacer un mapa de impacto, sea una historia, sea cuantificar en números, sea dibujar esta pequeña telaraña donde vean áreas de impacto que el emprendedor ha tenido. Voy con un par de frases. Cuando hablamos sobre el mundo de hoy, la pregunta es, ¿qué explica el gran hecho que el ingreso real por persona
haya crecido por un factor de 100 a 1. Eso no tiene nada que ver con la rutina, con mejoras pequeñas, tampoco viene de pura eficiencia entre oferta y demanda. Esto solo puede explicarse por la creatividad, la innovación o el descubrimiento. Eso es el emprendedor, la creatividad, la innovación y el descubrimiento. Eso es el emprendedor. Entonces, yo quiero que se pongan los lentes del emprendedor. Siempre digo esto porque creo que esto hace una gran diferencia. Y hablemos por unos minutos, en el tiempo que nos queda, en el emprendedor que hay en ti. Quiero que pensemos en cómo ustedes pueden prepararse para vivir como emprendedor, si es lo que ustedes eligen. Y ojo, cuando uno hace el sinónimo entre emprendedor y empresario, también hay una parte de emprendedor que es muy personal. Una persona puede elegir otra profesión que no sea ser empresario, pero que su actitud sea actitud emprendedora. Así que eso siempre ayuda. Aquí hay 3 cosas que yo quiero que ustedes piensen. Les comparto la frase de este señor que se llama Tim Brown. Tiene buenos libros si alguien quiere buscar y leer. Tim Brown es el fundador de esta compañía que se llama IDEO. Esta es una de las compañías más grandes del mundo en innovación. Una vez tuve oportunidad de estar en un evento con él, un evento al que la universidad me mandó, de estas dichas, ¿verdad? Que estuve en la mesa de discusión y él dijo esta frase. Él dice, y luego esto se convirtió en un libro. Su libro se llama Confianza Creativa. De hecho, lo tengo por acá, pero... Y dice, la confianza creativa es una de las habilidades más importantes de los emprendedores. ¿Qué quiere decir para ustedes confianza creativa? Piensen por un momento. Si están reunidos en algún lugar, coméntenlo. 30 segundos para pensar en qué es confianza creativa. ¿5 segundos? Tiempo. La confianza creativa es confiar en tus ideas. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, uno tiene esta idea y uno dice, ala, esto sería tan buena idea? Lo piensa, no hace nada. De pronto alguien más lo hace y le va re bien y uno dice, ala, yo tuve esa idea antes. Sí, pero las ideas son de quienes las hacen, decían por ahí. Entonces creo que hay que aprender a confiar en las ideas de uno. Aprender a confiar que uno las puede compartir, las puede discutir con otras personas o puede probar a hacerlas y ver si funcionan o no funcionan. Entonces, hay 3 niveles. Cuando ustedes se están formando como emprendedores, hay 3 niveles en los que hay que trabajar simultáneamente. Voy a tomar un poquito de agua. La primera es su forma de pensar. Quiero que le echen un vistazo a estas 3 y piensen en ustedes. Piensen qué tan desarrollado están en cada una de estas 3. La primera es si pienso como emprendedor, si tengo actitud como emprendedor. O soy una persona negativa, que no ve oportunidades, que pienso que así como nací, así me voy a morir. O sea, el número 1 es el primero que hay que trabajar. Si yo tengo una idea y yo no me la creo, ni la intente. O sea, si ni usted cree en ella, ¿a quién va a convencer? Ni va a convencer a sus clientes, ni va a convencer a sus proveedores, ni va a convencer a alguien que le dé dinero, le preste dinero para poder hacer el negocio, pero si ni usted se lo cree. Lo primero es tu forma de pensar. ¿Cómo sé si pienso como un emprendedor? Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero tengo que trabajar. Es como hacer gimnasia mental, ¿verdad? Así como una persona se convierte en un buen atleta porque hace ejercicios para ser un buen atleta, un emprendedor necesita ejercitar su mente. Yo quiero retarlos a que cada vez que vean un problema a su alrededor, piensen en cómo lo resolverían, aunque no lo tengan que resolver. Menos mal, no le toca a uno resolver todos los problemas. Pero a veces me quedo parqueado en el problema. Una vez oí a un gran líder empresarial que decía, cada vez que venga conmigo a contarme un problema de su trabajo, le estaba hablando a sus empleados, tráigame una solución. Imagínense qué valioso. El día de mañana ustedes trabajan en un lugar porque eligieron ese camino, está perfecto, se abrió una oportunidad, la toman. Cada vez que ven un problema, piensan en una solución. No quiero contarles lo rápido que van a crecer en una empresa donde ustedes empiezan a funcionar de esa manera, porque tienen la forma de pensar de un emprendedor, tienen la actitud de un emprendedor.
Recuérdense en cosas que hemos dicho de la actitud de un emprendedor, una persona que no se rinde, una persona que sabe ver la luz donde todos ven la oscuridad, una persona que si no sabe se informa, es un gran soñador, pero no basta con soñar, se mueve a la acción, es una persona que actúa, es una persona que aprende. Evalúense ustedes de 0 a 10 en este momento, no se lo tienen que contar a nadie, solo piensen, ¿qué tanto piensan y tienen actitud de emprendedor? Si su nota es 10, felicitaciones. Si su nota es 8, pues ahí van. Si su nota es 6, 5, 3, piensen cómo van a cambiar y oblíguense a cambiar aunque sea una cosa. Cada vez que voy a decir un problema, voy a decir una forma de resolverlo. Cada vez que voy a decir una cosa negativa, voy a decir algo positivo. Cada vez, ¿verdad? O sea, son estos pequeños cambios que los van a retar. Yo les prometo, porque lo he visto en mucha gente, que una vez ustedes empiezan, elijan a hacer un cambio en su forma de pensar, eso lo cambia todo, porque empiezan a ver su entorno de una manera diferente. El segundo nivel en el que ustedes tienen que pensar en ustedes, las habilidades de emprender. No basta con tener una forma positiva de pensar y plum, a uno le cae el emprendimiento y también llegan los clientes solos. No, no, no. El emprendimiento es un trabajo duro, por eso no es para todos. Pero hay que tener habilidades para emprender. Piensen en esas habilidades. Una de las grandes habilidades es observar. ¿Es caro observar? Pues depende cómo lo mida, ¿verdad? Si me pagan un sueldo por hacer otra cosa y yo solo observo, tal vez es caro. Tal vez me va a costar el empleo. Pero si yo pienso en que yo tengo los recursos para desarrollar esta habilidad, solo dedicar un tiempo en el día a observar. Observando me doy cuenta de grandes necesidades. El otro día conversaba con un emprendedor que sale de su casa muy temprano en la mañana, 3 de la mañana, y llega a la terminal de buses. Se pone en una esquina, saca su mesita y vende panes con frijoles, café caliente y jugo de naranja. Este señor trabaja en el área de mantenimiento de un club deportivo. Entra a trabajar a las 8 de la mañana. So, él dice, yo salgo de mi casa a las 3 de la mañana porque mire, yo salía a las 3 de la mañana porque si no salgo a esa hora no llego. Me tocaba esperar, pero si yo salgo más tarde no llego a tiempo. Entonces, empiezo a darme cuenta que había muchas personas como yo. Y cuando llegábamos, no había nadie que vendiera comida. Yo salgo tan temprano en mi casa que no me da tiempo comer, ni preparar comida. ¡Hala, qué buenísimo sería bajarme del bus y que haya alguien que tenga cafecito caliente, un panito con frijoles o un juguito de naranja! Entonces yo dije, voy a empezar a hacerlo yo. Y empecé con una mesita. Y cuando sentí, tenía una mesita más grande. Y de ahí cuando sentí, ya no vendía solo eso. Y así se fue, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana empaca sus cosas, paga un alquiler donde se las guardan y se va a su trabajo, trabaja todo el día y ahí va y ha crecido. ¿Qué creen que pasó? Después de un mes de que a él le iba muy bien, ahora pues en la esquina de enfrente hay otro. Pero hay mercado para todos, no pasa nada. Tal vez el otro en vez de vender pan con frijol, vende pan con jamón y queso. Y en vez de café, vende, yo qué sé, té, ¿verdad? O chocolate caliente, ¿verdad? Entonces, tengo que tener habilidades, la habilidad de observar, la habilidad de comunicarme, la habilidad de crear algunas ideas, la habilidad de atreverme a probar. Hay gente que no quiere probar porque le da miedo equivocarse. El emprendedor se equivoca muchas veces. Es más, se equivoca más de las veces que acierta, pero es equivocándose como descubre los aciertos. Pero hay que tener un cuero de este tamaño para animarse a equivocarse y volverse a levantar. Piensen en ustedes en esas habilidades. ¿Qué tan buenos son observando? ¿Qué tan buenos son creando ideas? ¿Qué tan buenos son escuchando? ¿Qué tan buenos son reinventando? Piensen, de 0 a 10, ¿qué punteo se pondría? Tómense unos segundos. Y la tercera son conocimientos. Hay que saber, porque uno se va a meter a competir en un mercado muy competido, a menos que uno encuentre una idea que nadie ha hecho antes, ¿verdad? Que puede pasar también. Necesito tener conocimientos, ¿verdad? Conocimientos sobre cómo calculo el costo de mi producto, aunque el precio lo puedo calcular hablando con la gente que me quiere comprar, que es la forma correcta de calcular el precio de un producto, es lo que la gente quiere pagar. Yo necesito calcular los costos para ver si pues me da margen o no.
hacer este negocio, o solamente me di cuenta de una oportunidad, pero nadie la resuelve porque en realidad nadie está dispuesto a pagar lo que realmente cuesta. Entonces, tal vez no es un buen negocio, no empiezo. Esos conocimientos sencillos de finanzas personales, contables, de algunos pequeños métodos, mecanismos, algo de tecnología, son cosas que yo puedo ir aprendiendo. No tengo que saberlo antes, puedo irlo desarrollando en el camino. O hay ciertas cosas con las que yo ya me puedo preparar. Piensen en áreas donde a ustedes les gustaría emprender. Hagan una lista de aquellos conocimientos que ustedes creen que no tienen, para que sepan dónde puedo buscar esos conocimientos, esa información. Le puedo preguntar a mis maestros de Plantel Azteca, ¿dónde me recomienda buscar esta información? ¿Qué libro me aconseja leer? ¿A qué persona me recomendaría hablarle? Los conocimientos están ahí, dispersos, como diría Hayek, pero yo los puedo encontrar. Solo tengo que estar seguro de qué conocimientos debería estar buscando. Y los que me ven a mí en la institución educativa en donde estén, aprovecharlos al máximo, porque el momento en el que hoy están no se repite. Son momentos importantes. Entonces, fíjense, necesitamos recordarnos que estamos buscando cómo convertir la necesidad que veo en una oportunidad. Eso es lo que hace el emprendedor todo el tiempo. Necesito como emprendedor aprender a hacerme responsable de mis elecciones, animarme a tener una visión clara, esa actitud positiva, identificar grandes sueños y sobre todo a hacer cosas y hacerlas con pasión. Eso nos permite crear empresas, crear proyectos, saber que para eso voy a tener riesgos, pero siempre tengo que saber dónde hay una empresa, siempre hubo alguien que hizo algo valiente. No es por sí solo, hay una persona atrás de cada una de esas iniciativas. Y quiero terminar con esta pequeña gráfica de diseño, que es el proceso emprendedor visto desde el emprendedor. Yo empecé visto desde una sociedad. Este es visto desde el emprendedor. El emprendedor empieza entendiendo las necesidades. Eso es empatía. Después define un problema. Después piensa en ideas para resolverlo. Después hace una pequeña muestra, como el prototipo de la niña que hizo este resorte. Después hace pruebas. Y eso le da vuelta muchas veces, hasta que descubre un modelo que funciona. Así que cierro con esta frase para poder todavía abrir, a ver si hay alguna pregunta para algún valiente. Esta frase de Mises que dice, muchos se burlan de los emprendedores, hasta que los emprendedores cambian el mundo. Probablemente ya se los había enseñado la vez pasada, pero a mí me gusta mucho esa frase. Y con eso me quedo y aquí abierta por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Mónica. Sí, hay de hecho 4 preguntas. Ay, qué alegre, me encantan las preguntas. Sí. Perfecto. La primera es, para ser emprendedor, ¿se nace o se hace? Ah, me encanta esa pregunta. Miren, hay de los dos. Hay gente que nace con habilidades emprendedoras. Yo por eso digo, a veces uno puede observar niños que tienen una habilidad, van al colegio, intercambian tazos, ¿verdad? Que estuvieron de moda hace algún tiempo y son increíbles, ¿verdad? El otro día observaba a un niñito intercambiar su juguete con otro que estaba en la piscina, ¿verdad? Entonces, y le decía intercambio, ¿verdad? Y se prestaban los juguetes. Era temporal, era un intercambio temporal, ¿verdad? Se los devolvían. Pero uno dice, pues, ¿quién le enseñó eso? ¿Va? O sea, solo no sé. Nace. Pero déjenme darles la buena noticia. También se hace. Si algunos de ustedes tienen esta espinita, no saben cómo hacerlo, se puede aprender. Se puede aprender. Y eso es lo que se está haciendo con esos pequeños esfuerzos, pequeños grandes esfuerzos que hacen instituciones como Caminos de la Libertad y como FI en hacer estos programas. Porque miren, estas cositas, por pequeñas que sean, le abren a uno los ojos, lo dejan pensando, lo ponen en contacto con cosas, ejemplos, ¿verdad? Que le pueden abrir a uno muchas puertas. Así que sí se puede hacer emprendedor, si no nació. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo poder emprender de una manera simple pero tener un gran impacto? Ah, me encanta. Miren, vamos a ver. Lo primero es atinándole a esa necesidad que resuelven. Si ustedes están enamorados de un subproducto que ustedes crearon, pero nunca le han preguntado a nadie si les gusta, porque esto existe, ¿verdad? Y uno dice, es que este es el mejor producto del mundo, pero solo yo lo creo, ¿verdad? Probablemente me va a costar mucho. El proceso es al revés. Yo veo primero una necesidad. Cuando yo veo y por eso es que las necesidades más grandes siempre tienen mucho espacio para crear emprendimientos, porque es una necesidad grande, ¿verdad?
entonces pienso en cómo yo puedo idear algunas oportunidades. Y fíjense bien, yo puedo empezar con algo muy sencillo. Hay una historia de unos fabricantes de pan que son ya muy grandes en América Latina. No es Bimbo, ¿verdad? Es otra marca. Y ellos eran dos hermanos, ¿verdad? Y ellos empezaron a decir, ah, la gran, qué buenísimo. Yo creo que a la gente le gusta un pan que sea, que lo pueda comprar de rodaja, pero que tenga como otros sabores y que tenga otras características. Entonces se metieron a buscar recetas de pan en YouTube, aprendieron a ser panaderos en YouTube. Y literalmente empezaron, estos sí empezaron en su garage de su casa, ¿verdad? Y ahí empezaron. Y si yo les contara hoy en día lo grandes que son, empezaron de una manera muy sencilla. Quiere decir que a veces uno ve estos grandes emprendimientos y hoy los mira enormes, pero muchos empezaron siendo chiquitos. Entonces, una necesidad, una buena idea, validar la idea y en la medida en que voy avanzando la voy mejorando. Y poco a poco, como dirían por ahí, del mismo cuero salen las correas. Creo que esa es la forma. En inglés le dicen cheaper, sooner, faster. Es empiece barato, empiece chiquito, empiece ya, ¿verdad? Y así poquito a poquito va aprendiendo. Gracias, Mónica. La siguiente, que creo que ya la he ido contestando, pero ¿es posible ser emprendedor y profesionista al mismo tiempo? O sea, tener un trabajo en el que uno ejerce una profesión. Es totalmente posible. Yo conozco muchos ejemplos así. En el GEM no sale y sale tanto para Guatemala como para México, casi en todos los países de América Latina. Hay muchos emprendimientos que nacen como una forma de completar el ingreso que tiene una profesión, ¿verdad? O involucrar a otros miembros de la familia en un emprendimiento que no es individual, sino es familiar y además yo soy profesional, ¿verdad? Entonces, esto por supuesto que se puede. Claro, depende mucho de la empresa, hay empresas que algunas lo prohíben directamente, pues, ¿verdad? Pero si no, por supuesto que sí, es algo que se puede combinar. Y en el momento en que esto empieza a generar conflictos de tiempo, es una decisión diferente. Ah, me está yendo tan bien en mi emprendimiento que tengo que elegir entre seguir siendo empleado o seguir ejerciendo esta profesión o ser un emprendedor. O yo contratar a alguien que me ayude con el emprendimiento y yo sigo siendo médico porque esta es mi vocación. También se puede. Y ya la última, ¿hay algún tiempo aproximado para desistir de algún emprendimiento si miro que no me está saliendo como lo estaba esperando? Esa es una excelente pregunta. Les quiero contar la historia de un gran emprendedor que yo conocí que tenía una compañía de viajes. Bueno, no era de viajes, sino que era una aerolínea, o sea, era una gran empresa. Y él decía, yo estaba obsesionado con que es, y no era el momento. Hoy resurgió la empresa y hoy le va muy bien, pero en el momento en que él empezó, él decía, yo estaba obsesionado que esto tenía que hacer y perdí tanto dinero. Bueno, yo lo voy a decir a otra dimensión, ¿verdad? Si ustedes en algún momento van a hacer un emprendimiento, pónganse un límite en dinero o en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden decir, yo quiero probar esto hasta que haya invertido 1,000, 2,000, 5,000, yo qué sé, ¿verdad? Lo que quiera. La unidad económica que le quieran poner. Pónganse un límite en dinero o un límite en tiempo. Ustedes pueden decir, ¿y qué define el tiempo? Ah, bueno, el GEM nos dice que si es hasta 3,5 años, es normal que el emprendimiento no se haya vuelto sólido, pero no todo el mundo aguanta 3,5 años, pues, ¿verdad? Entonces uno puede decir, si a mí esto no me da resultados en un año, yo dejo de intentar. O si a mí en 6 meses yo no veo claro que los clientes les gusta, yo desisto, pues, porque, ¿verdad? No encuentro los clientes que me compran. Entonces, sí es bueno ponerse un límite. Es una magnífica pregunta, porque tampoco quieren abrir un chorro, que les vacíe el tanque, sino que quieren tener un límite y ese límite lo definen ustedes individualmente, pero es bueno definirlo antes. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los que asistieron a esta charla. Les vamos a mandar también la charla grabada en diferido para quienes no pudieron asistir. También la tarea, vamos a incluir la tarea que usted nos dio durante su presentación, que está buenísima, hacer el mapa de impacto. Y El bueno, mapa nada. de impacto y la entrevista. Ah, bueno, es que era la Ajá. entrevista con el mapa de Ajá, impacto. Ajá. correcto. La vamos a incluir también en la que ya habíamos hecho y bueno, agradecerles a Elder una vez más, Plantel Azteca, Caminos de la Libertad y siempre a los maestros que de verdad son los que hacen posible toda la logística de aglutinar a todos estos niños y chicos jóvenes que están tomando el curso. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos despedimos de Mónica, ya no la vemos más, pero hemos aprovechado muchísimo toda su charla y Sí, bueno, pendiente de las próximas que vienen. Nos vemos la próxima semana. Gracias. hasta luego a todos y sueñen en grande y emprendan. Hasta luego.